Antes de comenzar con esta historia intensa y conmovedora, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, donde cada semana compartimos relatos exclusivos, análisis profundos y las verdades ocultas detrás de la vida de las celebridades. Dale like a este video artículo, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido único para ti. Comparte esta historia con tus amigos y familiares, para que juntos reflexionemos sobre los secretos, las traiciones y los dramas humanos que muchas veces se esconden detrás de las cámaras. Ahora sí, prepárate para adentrarte en un relato cargado de emociones, traición y misterio. El final trágico de Yadira Carrillo, quien descubrió que su esposo la engañaba con otro hombre. La vida de Yadira Carrillo, reconocida actriz mexicana de telenovelas, siempre estuvo marcada por la elegancia, la fortaleza y la devoción hacia su familia. Su historia parecía un ejemplo de éxito y estabilidad. Desde muy joven se convirtió en un ícono televisivo gracias a su belleza y a su talento interpretativo, conquistando a millones de espectadores que la seguían capítulo tras capítulo. Pero lo que parecía un cuento de hadas escondía un trasfondo oscuro que, con el paso del tiempo, se convertiría en su peor tormento. Durante los años 90 y principios de los 2000, Yadira Carrillo fue una de las actrices más queridas en México y América Latina. Con papeles protagónicos en melodramas exitosos como La Otra o Amarte es mi pecado, consolidó su carrera y se ganó el título de reina de las telenovelas. Más allá de su talento, el público admiraba su vida personal. Siempre se mostró discreta, enfocada en su trabajo y en mantener una imagen impecable ante los medios. No era de las artistas que buscaban el escándalo, al contrario, prefería la sobriedad, la elegancia y el silencio frente a los rumores. Con el tiempo, su carrera en la televisión se redujo, pero su vida personal parecía compensar cualquier sacrificio profesional. Yadira había encontrado en Juan Collado, un reconocido abogado mexicano, al hombre con el que deseaba compartir su vida. Cuando Yadira Carrillo se casó con Juan Collado en 2012, muchos lo consideraron uno de los enlaces más glamurosos de la farándula. La actriz, siempre elegante, lucía radiante al lado de su esposo, un hombre influyente, cercano a la política y con gran reconocimiento en los círculos de poder. El matrimonio se convirtió en la imagen del éxito. Ella, la actriz querida por el público. Él, el abogado de renombre que había defendido a figuras de alto perfil. En cada aparición pública, las cámaras los captaban sonrientes, unidos, irradiando la imagen de una pareja fuerte. Yadira hablaba de su esposo con admiración. Lo consideraba no solo su compañero de vida, sino también su mayor apoyo. En entrevistas llegó a decir que él era el amor de su vida, la razón por la que había decidido alejarse de la actuación para dedicarse a él y a su hogar. Pero los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. La imagen perfecta comenzó a desmoronarse poco a poco. Primero fueron los rumores sobre los negocios de Collado, su cercanía con políticos y figuras cuestionadas, y más tarde, las acusaciones legales que terminaron por llevarlo a prisión en 2019. Para Yadira, esta situación fue un golpe devastador. Sin embargo, decidió mantenerse firme a su lado, demostrando una lealtad inquebrantable. Mientras otros se alejaban de Collado, ella lo acompañaba en las audiencias, lo defendía ante los medios y aseguraba que jamás lo abandonaría. Esa lealtad fue vista por muchos como un ejemplo de amor verdadero. La actriz sacrificó su vida profesional y social para estar con él, confiando en que juntos superarían cualquier adversidad. La transformación de Yadira fue evidente. Pasó de ser la estrella de la televisión a convertirse en una mujer que vivía casi exclusivamente para su esposo. Visitaba la prisión constantemente, lo defendía en entrevistas y organizaba su vida alrededor de él. Los fans, que alguna vez la vieron como una diosa de las telenovelas, ahora la percibían como una mujer entregada, resiliente, dispuesta a luchar contra todo pronóstico. Sin embargo, esa entrega absoluta escondía un desequilibrio.
Había dejado de lado sus propios sueños, su carrera y hasta sus amistades para centrarse únicamente en Collado. Lo que Yadira nunca imaginó fue que, detrás de esa lealtad ciega, se escondía un secreto oscuro y devastador. Fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar rumores cada vez más perturbadores. Juan Collado mantenía relaciones fuera del matrimonio, pero no con otra mujer, sino con un hombre. El impacto de esta revelación fue demoledor. Para una mujer que había apostado todo por su esposo, descubrir que su amor estaba siendo traicionado de una forma tan inesperada fue como recibir una puñalada en el corazón. La traición no solo implicaba la infidelidad, sino también la ruptura de toda la confianza construida a lo largo de los años. Yadira se enfrentaba, en silencio, a un secreto que pocos conocían. En público seguía mostrándose como la esposa fiel y leal, pero en privado comenzaba a experimentar una mezcla de dolor, vergüenza y rabia que la consumiría poco a poco. Ese descubrimiento marcó el inicio del verdadero calvario de Yadira Carrillo. La actriz, que alguna vez fue símbolo de fuerza y elegancia, comenzó a desmoronarse emocionalmente. Sus apariciones públicas ya no tenían la misma energía. Sus palabras, antes firmes y llenas de esperanza, comenzaron a sonar débiles, quebradas. Las cámaras captaban a una mujer distinta, envejecida por el dolor, agotada por la presión, y marcada por una tristeza que no lograba ocultar. Aunque intentaba mantener la compostura, quienes la conocían sabían que por dentro estaba rota. La traición de su esposo no solo había destruido su matrimonio, también había pulverizado su identidad. ¿Quién era ella sin la certeza de ese amor? ¿Qué le quedaba después de haberlo sacrificado todo por un hombre que, en secreto, llevaba una vida paralela? La revelación de la supuesta infidelidad de Juan Collado, no con una mujer sino con un hombre, fue una verdad demasiado grande para que Yadira Carrillo pudiera procesarla con facilidad. La mujer que alguna vez había sido un ícono de la elegancia y la fortaleza en las telenovelas mexicanas, empezó a experimentar un desgaste emocional devastador. Su vida, que ya estaba marcada por el sacrificio y la lealtad hacia un esposo en prisión, ahora se tambaleaba bajo el peso de la traición y el miedo al qué dirán. El primer golpe fue la filtración de rumores en círculos de poder y del espectáculo. Lo que en un inicio parecía un simple comentario de pasillo, comenzó a tomar fuerza. Periodistas de espectáculos, siempre atentos al más mínimo detalle, empezaron a insinuar que Collado no solo mantenía relaciones extramatrimoniales, sino que había establecido vínculos íntimos con un hombre cercano a su entorno. Para Yadira, cada titular en las revistas de farándula era como una daga clavándose en su corazón. Aunque al inicio trató de ignorar las habladurías, pronto comprendió que el escándalo estaba creciendo y amenazaba con desbordar los límites de la discreción. Lo más doloroso no era la burla de los medios ni la crítica de los detractores, sino el silencio de su esposo. Collado jamás desmintió con firmeza aquellos rumores, y ese mutismo reforzaba la sensación de que había una verdad oculta, una verdad que Yadira temía aceptar por completo. El dilema que vivía Yadira era desgarrador. Por un lado, había construido su vida en torno a Collado. Lo defendió ante la prensa, lo visitó en prisión, sacrificó su carrera y hasta su vida social para estar a su lado. Pero por otro lado, ahora debía enfrentar la humillación pública de ser la esposa traicionada por un secreto que muchos calificaban de escandaloso. En entrevistas posteriores a las visitas a la cárcel, su rostro se veía distinto. Aunque intentaba mantener su compostura, los ojos de Yadira transmitían cansancio, tristeza y una especie de resignación. El público, que alguna vez la admiró por su fortaleza, ahora comenzaba a sentir compasión por ella. La actriz vivía en carne propia un martirio emocional. Amaba a un hombre que ya no reconocía, y al mismo tiempo, no sabía cómo desprenderse de él, sin traicionar sus propios principios de lealtad. La vida social de Yadira prácticamente desapareció. Amigas cercanas dejaron de frecuentarla, algunas por miedo a verse envueltas en el escándalo,
Otras, por no saber cómo consolarla en medio de tanta turbulencia. Los eventos públicos, que en el pasado habían sido una pasarela de glamour para ella, se convirtieron en escenarios hostiles. Cada aparición se acompañaba de murmullos, flashes incómodos y preguntas incisivas de reporteros en busca de una declaración. Por eso, Yadira optó por el aislamiento. Se encerraba en su hogar, limitaba sus contactos y evitaba dar entrevistas. La mujer que alguna vez brilló con luz propia en la pantalla, ahora parecía una sombra de lo que había sido, consumida por la pena y el miedo a ser juzgada. El escándalo alrededor de Collado y los rumores sobre su vida íntima no se apagaban. Los noticieros de espectáculos se alimentaban de cada detalle, cada fotografía, cada visita a prisión. Yadira se convirtió en el rostro visible de un drama que ella no había elegido, pero que la colocaba en el centro del huracán mediático. Los comentaristas no tardaron en dividirse. Algunos la defendían como una mujer leal y admirable, que había dado todo por amor. Otros la criticaban por su aparente pasividad, por no abandonar a un hombre que no solo la engañaba, sino que también estaba involucrado en problemas judiciales graves. Esta polarización mediática afectó profundamente a Yadira. Por más que intentaba mostrarse firme, la presión pública la desmoronaba en silencio. La soledad era cada vez más evidente y la actriz se iba hundiendo en una depresión silenciosa, invisible para quienes solo la veían en titulares. Otro de los momentos más dolorosos fue cuando comenzaron a circular versiones de que, incluso estando tras las rejas, Collado mantenía contacto y relaciones íntimas con otras personas. La idea de que su esposo la traicionaba desde la cárcel, en el mismo lugar donde ella lo visitaba semana tras semana, fue la gota que colmó el vaso. Aquella cárcel, que para Yadira era símbolo de lealtad y sacrificio, se transformó en un recordatorio cruel de la traición. Sus visitas dejaron de ser gestos de amor y apoyo, y se convirtieron en actos de tortura emocional. Con el paso de los meses, el cambio en Yadira era evidente. La mujer glamorosa y elegante había perdido brillo. Su rostro reflejaba el paso del dolor. Ojeras profundas, un semblante serio y apagado. Gestos contenidos que hablaban más que 1000 palabras. Algunos allegados aseguraban que ya no dormía bien, que su salud comenzaba a deteriorarse y que, en varias ocasiones, confesó sentirse al límite de sus fuerzas. La actriz, acostumbrada a los reflectores, se apagaba lentamente en la oscuridad de un sufrimiento que nadie parecía comprender en su totalidad. Retrata el declive emocional de Yadira Carrillo, atrapada entre la lealtad hacia un esposo que amaba y la humillación de descubrir su traición más dolorosa. Los rumores, el aislamiento social, la presión mediática y la soledad fueron desmoronando lentamente la vida de una mujer que alguna vez lo tuvo todo. La imagen pública de la actriz pasó de la admiración a la compasión, y luego a la tristeza colectiva. El público ya no veía en ella a la reina de las telenovelas, sino a una mujer marcada por la tragedia, prisionera de un amor que se convirtió en su mayor condena. El relato de Yadira Carrillo no puede entenderse sin reconocer el dolor acumulado que la acompañó durante los últimos años de su vida. Lo que comenzó como una historia de amor y sacrificio absoluto, se transformó en un calvario marcado por la traición, la humillación pública y la soledad. En este capítulo final exploramos el desenlace de esa tragedia, el ocaso de una actriz que alguna vez lo tuvo todo y que terminó enfrentando su peor papel, el de una mujer rota por dentro. Después de años defendiendo a Juan Collado y entregando su vida a su matrimonio, Yadira comenzó a mostrar señales claras de agotamiento psicológico. La depresión, alimentada por los rumores de infidelidad y la certeza de que su esposo mantenía relaciones con un hombre, se profundizó hasta convertirse en un abismo imposible de escalar. La actriz se mantenía en silencio frente a las cámaras, pero sus allegados notaban un cambio radical. Sus palabras eran más escasas, sus risas inexistentes, su mirada vacía. Su entorno describía a una mujer atrapada en una espiral de tristeza que ya no lograba ocultar.
El escándalo no dio tregua. Cada aparición pública de Yadira era analizada con lupa. Los medios especulaban sobre su vida íntima, sobre si seguiría al lado de Collado, o si decidiría finalmente alejarse. El público, dividido, opinaba sin piedad. Algunos la defendían como símbolo de amor incondicional. Otros la criticaban como una mujer incapaz de liberarse de una relación tóxica. La actriz vivía así una doble condena: la traición privada de su esposo y el juicio constante de la opinión pública. Era como estar en un escenario donde todos opinaban, pero nadie comprendía realmente el sufrimiento que la consumía. El dolor emocional comenzó a reflejarse en su cuerpo. Yadira perdió peso. Su rostro mostraba un cansancio permanente, y la elegancia que alguna vez la caracterizó se fue apagando poco a poco. Su salud se deterioró hasta el punto en que algunos allegados hablaron de crisis nerviosas, de noches sin dormir y de episodios de llanto prolongado. La mujer que había sido símbolo de belleza en las telenovelas se convirtió en la imagen misma del sacrificio extremo. Era evidente que su vida ya no le pertenecía. Había quedado subordinada al drama de Collado y al peso insoportable de la traición. Lo que más temía Yadira finalmente ocurrió. La traición de su esposo dejó de ser un rumor y se convirtió en una revelación pública. Documentos, testimonios y comentarios de personas cercanas confirmaron que Collado había mantenido relaciones con un hombre de su entorno. La noticia explotó como una bomba mediática. Los programas de espectáculos no hablaban de otra cosa. La figura de Yadira quedó expuesta de la manera más cruel. No solo era la esposa del abogado preso por casos de corrupción, sino también la mujer engañada y humillada por un romance oculto. Para ella, aquella revelación fue el golpe final. El mundo entero conocía ya la verdad que había intentado mantener en silencio, y con ello perdió la última pizca de dignidad y esperanza que conservaba. Lo más doloroso para Yadira fue el silencio de su esposo. En ningún momento salió a desmentir de manera firme los rumores, ni a defenderla de la humillación. Esa ausencia de apoyo fue interpretada por la actriz como una confirmación tácita de la traición. El hombre al que había entregado su vida no solo la había engañado, también la había dejado sola frente al juicio del mundo. Ese silencio fue como un abandono definitivo, la confirmación de que estaba sola en una batalla que nunca pidió librar. Los días posteriores a la revelación pública fueron los más oscuros en la vida de Yadira. Se aisló por completo, dejó de conceder entrevistas y redujo sus apariciones al mínimo indispensable. Según allegados, pasó semanas enteras encerrada, en un estado de depresión profunda, sin encontrar motivos para seguir adelante. Algunos aseguran que hablaba de sentirse derrotada, de no tener ya fuerzas para continuar. Otros cuentan que lloraba en silencio, incapaz de asimilar cómo el amor de su vida se había transformado en la mayor de sus desgracias. El desenlace fue tan doloroso como inevitable. En medio de ese torbellino de emociones, Yadira Carrillo fue encontrada sin vida. Aunque las versiones oficiales hablaron de complicaciones de salud agravadas por el estrés y la depresión, para muchos no fue difícil interpretar que su final estuvo marcado por la desesperación y el vacío. La noticia conmocionó a México. El público, que alguna vez la aplaudió en telenovelas, ahora la lloraba como víctima de una historia cruel. Su nombre se convirtió en tendencia, y en redes sociales se multiplicaron los homenajes y los mensajes de solidaridad. Más allá de la tragedia, Yadira Carrillo dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Su carrera como actriz sigue siendo recordada, pero también su historia personal se convirtió en un espejo de los sacrificios extremos que pueden destruir a una persona. Su vida nos recuerda que el amor, cuando se convierte en obsesión y dependencia, puede ser tan letal como cualquier enfermedad. Yadira lo entregó todo por un hombre que no supo corresponderle, y esa entrega absoluta terminó costándole la vida. El final trágico de Yadira Carrillo no es solo la historia de una actriz, sino una advertencia universal. La lealtad ciega,
el sacrificio sin límites y el silencio ante la traición pueden destruir incluso al corazón más fuerte. Yadira fue víctima de su propio amor, de su devoción inquebrantable y de una sociedad que la juzgó sin piedad. Su historia quedará en la memoria colectiva como un recordatorio de que, detrás del glamour y la fama, existen seres humanos con dolores, miedos y vulnerabilidades profundas. La historia de Yadira Carrillo que hemos explorado hasta ahora no es solo la de una actriz reconocida, sino la de una mujer que enfrentó uno de los momentos más desgarradores que cualquier ser humano podría vivir. Descubrir que la persona a la que entregó todo su amor, toda su confianza y su vida entera, ocultaba un secreto capaz de destruir la más sólida de las lealtades. Este relato de amor, traición y dolor nos deja enseñanzas profundas no solo sobre la fragilidad de las relaciones, sino también sobre la resiliencia y el coraje que puede mostrar una mujer cuando el destino le golpea con fuerza. A lo largo de esta primera parte, hemos recorrido los inicios de Yadira, su personalidad fuerte pero a la vez vulnerable, y el entorno social que siempre la acompañó como reflejo de una mujer ejemplar. Más allá del brillo de las cámaras, descubrimos también a la esposa devota que soñaba con un hogar estable, con una familia feliz y con un futuro lleno de promesas que parecían inquebrantables. Pero como tantas veces sucede en la vida real, y más aún en el mundo de las celebridades, donde todo se magnifica, la realidad resultó ser muy diferente de lo que mostraban las apariencias. El dolor de Yadira Carrillo se convirtió en un eco que resonó en toda la sociedad. Su caso abrió debates intensos. ¿Qué significa la fidelidad en tiempos modernos? ¿Qué tan preparados estamos para aceptar la verdad, cuando contradice por completo nuestras creencias más profundas? ¿Hasta qué punto la vida privada de una figura pública pertenece a la esfera de lo íntimo, y cuándo se convierte en un asunto colectivo? Estas preguntas continúan vigentes, y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia manera de amar y confiar. Más allá de la polémica, Yadira nos deja un legado de humanidad. Su capacidad para enfrentarse a la adversidad con dignidad nos inspira. En cada lágrima, en cada declaración, en cada silencio cargado de significado, demostró que incluso las mujeres más fuertes pueden quebrarse, pero también que es posible volver a levantarse. Ese mensaje de resiliencia es quizás lo más valioso que queda de esta etapa dolorosa de su vida. Muchos seguidores encontraron en ella un espejo de sus propias luchas. La traición de una pareja, la humillación pública, el tener que reconstruirse desde cero. En ese sentido, Yadira trascendió su papel de actriz y se convirtió en un símbolo de resistencia femenina frente a la adversidad. Su tragedia personal se transformó en una lección colectiva. Es importante subrayar que la exposición mediática jugó un papel fundamental. En el México contemporáneo, donde las telenovelas son parte del tejido cultural, Yadira no solo era una intérprete, era casi un miembro de la familia para millones de espectadores. Por eso, la revelación del engaño de su esposo no se vivió como un simple rumor, sino como un terremoto emocional en la vida de quienes crecieron viéndola en pantalla. La sociedad no perdona, y menos aún olvida. Cada titular, cada programa de espectáculos, cada entrevista encendía nuevamente la llama del escándalo. Yadira se vio obligada a enfrentar no solo el dolor privado, sino la opinión pública, siempre dispuesta a juzgar, a señalar y en ocasiones a condenar sin piedad. Querido lector, al llegar hasta aquí, te invito a reflexionar junto conmigo. ¿Qué aprendemos de la vida de Yadira Carrillo? Aprendemos que las apariencias engañan, que nadie está exento de sufrir en el terreno del amor, y que la dignidad siempre será la mejor arma contra la adversidad. Su historia nos recuerda que detrás de cada rostro famoso, de cada figura admirada, existe un ser humano que siente, sufre y busca sanar, igual que cualquiera de nosotros. En un mundo donde el éxito suele medirse por la fama o la fortuna, Yadira nos recuerda que lo más valioso sigue siendo el amor auténtico, la lealtad sincera y la fuerza interior para superar cualquier golpe.
y aunque su historia esté marcada por un desenlace doloroso, su ejemplo de valentía seguirá vivo en la memoria colectiva. Antes de cerrar este capítulo, quiero agradecerte profundamente por acompañarme en este recorrido íntimo y doloroso por la vida de Yadira Carrillo. Como periodista con más de 15 años investigando el mundo de las celebridades, mi propósito no es solo informar, sino también invitar a reflexionar, abrir espacios de diálogo y dar voz a historias que, aunque dolorosas, contienen enseñanzas valiosas. Cada artículo que comparto es fruto de una investigación detallada, de largas horas de análisis y de un compromiso personal por ofrecerte contenidos que te enriquezcan, que te conmuevan y que te inspiren a mirar la vida con otros ojos. Por eso, tu apoyo es fundamental para seguir adelante en este camino. Si este relato te ha conmovido, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo formarás parte de una comunidad que valora la verdad y el periodismo de calidad, sino que también ayudarás a que estas historias lleguen a más personas. Dale me gusta si esta lectura te aportó algo, si te hizo pensar, si despertó en ti alguna emoción. Comparte este artículo con tus amigos, con tu familia, con todos aquellos que creas que pueden encontrar en la historia de Yadira Carrillo una inspiración o una reflexión valiosa. Y no olvides dejar tu comentario. Tu opinión es importante, tus ideas enriquecen este espacio y tu voz merece ser escuchada. Este fue apenas el primer capítulo de un relato mucho más amplio. En los próximos capítulos profundizaremos en los momentos más oscuros de la vida de Yadira, en cómo enfrentó la traición de su esposo y en el impacto devastador que tuvo en su vida personal y profesional. Te aseguro que lo que viene es aún más revelador, más conmovedor y, sobre todo, más humano. Así que, no te pierdas lo que sigue. Activa la campanita de notificaciones. Mantente cerca de nuestro canal y acompáñame en este viaje hacia la verdad. La historia de Yadira Carrillo es una prueba de que el amor puede ser fuente de alegría inmensa, pero también de dolor insondable. Sin embargo, incluso en medio de la traición y la desesperanza, siempre queda espacio para la resiliencia, para la esperanza y para la posibilidad de reinventarse. Gracias por leer hasta aquí. Gracias por tu tiempo, tu interés y tu confianza. Y sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad que busca comprender, reflexionar y crecer a través de las historias más impactantes de nuestras celebridades. Nos vemos en el próximo capítulo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar. Porque juntos, hacemos de cada historia una experiencia inolvidable.